Vamos a iniciar la solemne sesión en recuerdo del excelentísimo doctor don Ricardo Díaz Hosleiner. El excelentísimo señor secretario procederá a la lectura del acta de la Junta de Gobierno en la que se establece la fecha acordada para la sesión necrológica en memoria del excelentísimo doctor don Ricardo Díaz Hosleiner. Don Fernando Casado Juan, académico de número y como secretario de la Junta de Gobierno de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, certifica que en el libro de actas de esta Real Corporación, correspondiente a las Juntas de Gobierno, figura en fecha de 17 de diciembre de 2020 el acuerdo válido, entre otros, de celebrar la sesión necrológica en memoria del que fue académico de número de esta Real Corporación, excelentísimo doctor don Ricardo Díaz Hosleiner. Y para que conste, a los efectos de su celebración, prevista para el próximo día 18 de febrero de 2021, firma la presente en Barcelona a 17 de diciembre de 2020 con el visto bueno del excelentísimo señor presidente, el secretario Fernando Casado Juan. Rogamos haga uso de la palabra la académica excelentísima señora Isabel Estapé para dirigirse al ilustre auditorio virtual haciendo mención al perfil humano del académico hoy recordado. ¿Cuántas veces en la vida te planteas momentos, situaciones, emociones, actuaciones que nunca imaginaste vivir o peor aún, nunca quisiste vivir? Pues probablemente algunas, y esta es una de estas situaciones. Hoy, como académica de número de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, se me invita a glosar la figura del académico Ricardo Díaz Hosleiner, que nos ha dejado después de una vida repleta en todos los órdenes, humanos, personales, familiares, académicos y, por qué no decirlo, también espirituales. Como académica tuve el enorme privilegio de acompañarle en su ingreso en nuestra corporación como madrina. Ricardo ha sido un modelo no solo para muchos españoles, sino para toda persona de toda raza, nacionalidad y religión. Ha representado a aquellos personajes humanistas de los que siempre se ha hablado en el siglo XIX y en el siglo XX, difícilmente repetibles en el panorama de nuestra sociedad. En palabras del académico de nuestra corporación, Francisco Granell, un hombre de renacimiento, interesado en todas las ramas de saber, lo que le lleva a alcanzar nada más y nada menos que 8 doctorados. Ricardo Díaz Hosleiner nace en su querido País Vasco, o sus queridas Vascongadas, hace 91 años. No consigo recordar en estos momentos qué terminología prefería utilizar. Y por lo tanto, en los albores del siglo pasado. Y fallece en Madrid el 1 de abril de este año. De padre español, filólogo, y madre alemana, hablaba español, alemán, inglés y francés, en una época donde ser prolijo en el dominio de las lenguas no era algo habitual. Casado con Choncha, acompañante fiel y compañera durante 60 años, en palabras del propio Ricardo, siempre acompañándome con su sabio consejo, su invaluable e inmarchitable amor, deja 7 hijos, 22 nietos y 20 nietos. Todos ellos con una gran formación académica, todos involucrados en las distintas ramas del saber y del servicio público, diplomacia, administración, enseñanza, solidaridad. No me corresponde glosar sus méritos profesionales, académicos y honoríficos, pero sí puedo afirmar que como presidenta del panel cívico, del que fue presidente desde sus inicios, fui una de las personas que mantuvo una más estrecha relación con él hasta su fallecimiento. No me importa en este caso pecar de vanidad, la que tanto él aborrecía, y puedo asegurar que hasta los últimos momentos de su vida estaba lleno de inquietudes y no dejaba de asesorarme
cada vez que acudía a él y le consultaba algún tema. Siempre recordaré el día 29 de mayo del 2018 que, acompañado de grandes personalidades de nuestro país, entre ellos el presidente de nuestra corporación, el excelentísimo académico don Jaime Gilaluja, y del académico excelentísimo don Isidro Paine, el Panel Cívico le organizó un gran homenaje rodeado de sus hijos y nietos. Todavía entonces, y a pesar de su delicado estado de salud, estuvo ingenioso, cualidad que nunca le abandonó, e insistió en lo que fue el leitmotiv durante toda su vida: educación, educación y siempre más educación, la gran medicina para el progreso de la humanidad. Con educación conseguiremos reducir el crimen, mejorar la salud, mayor bienestar infantil. La educación nunca será un gasto, sino una inversión de incalculable valor. En palabras del propio Ricardo otra vez, sin educación no pueden existir los valores morales. Compartíamos la obsesión, a veces la obsesión puede ser positiva, por la erradicación de la pobreza en el tercer mundo, como el gran reto de la humanidad, y su solución repetida de forma reiterada: pensar globalmente, actuar localmente. Algo que desde la Fundación Bancaria La Caixa intentamos llevar a la práctica todos los días. Quiero destacar 3 rasgos de su personalidad que me parecen importantes. Primero, su buen nivel de inteligencia emocional. Sabía mezclar con arte los instrumentos de la razón y de la afectividad. Tenía una facilidad muy desarrollada para gestionar las relaciones conflictivas y difíciles. En segundo lugar, su buena inteligencia social. Facilidad para moverse con soltura en el contacto interpersonal, respetando siempre visiones distintas de la suya y buscando siempre los puntos de contacto. Finalmente, su pasión por la educación y la cultura. Educar es seducir con los valores que no pasan de moda, convertir a alguien en persona. La cultura es enseñar a vivir. Por eso, la cultura es libertad. Ricardo era íntimo amigo, siempre entrañable, siempre accesible, siempre humilde, siempre cercano, siempre joven. En suma, un segundo padre por el que la admiración no deja de aumentar conforme transcurre el tiempo. Siempre consiguió, con su ejemplo discreto, inculcar a los que le rodeábamos valores para hacernos mejores personas. Quiero terminar parafraseando al académico Isidro Painé con motivo de la celebración del 80 aniversario de Ricardo. Decía, y digo yo ahora: Ricardo, quiero agradecerte la oportunidad que he tenido de compartir los últimos años de tu vida terrena, de conocerte tal como eras y que hayas aceptado a los que te hemos rodeado de ser como somos. Hemos puesto todo nuestro empeño y seguiremos poniéndolo en conseguir parecernos a ti y, sobre todo, en conseguir ser mejores personas. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, excelentísima señora académica, por el recuerdo del que fue nuestro querido compañero. El excelentísimo doctor Arturo Rodríguez se dirigirá a este ilustre auditorio virtual para destacar los rasgos más importantes de la labor académica del excelentísimo doctor don Ricardo Díez Hosleiner. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, apreciados familiares del doctor Díez Hosleiner, señoras y señores. Mis primeras palabras deben ser, cómo no, de enorme agradecimiento a la Junta de Gobierno de esta Real Corporación y a su presidente, el doctor Gilaluja, por aceptar mi propuesta para intervenir en este acto en memoria del que fue nuestro compañero académico, el excelentísimo señor doctor don Ricardo Díez Hosleiner. Esta intervención significa para mí un inmenso honor, pero también una gran responsabilidad,
pues, en primer lugar, resulta prácticamente imposible abarcar la inmensa actividad desplegada por el doctor Diez-Hosleiner, incluso centrándome, como lo haré, en los aspectos académicos de la misma. A ello se une la gran admiración que he profesado por su figura, aunque nuestra relación personal fuese mucho menor que la por mí deseada. Y tampoco son aspectos menores las vinculaciones compartidas tanto con su ciudad natal, Bilbao, como con el Club de Roma. Todo ello, como digo, debo confesar que me abruma sobremanera en este instante. A pesar de ello, intentaré glosar dignamente, espero, esta figura egregia, con la venia de todos ustedes. La trayectoria del doctor Diez-Hosleiner a lo largo de su vida larga y plétora resulta más que asombrosa, increíble. Y aunque, como ya he indicado, me centraré en la labor académica, sigue subsistiendo el estupor ante una dinámica personal y profesional tan activa y enérgica, que intentaré sintetizar. Si se adopta un concepto restringido de lo académico, como lo referido a un profesor de universidad, ciertamente la labor de nuestro recordado compañero no fue muy extensa. Pero si se amplía el concepto, más acertadamente en mi opinión, a toda actividad dedicada a promocionar la formación y la investigación en todos sus ámbitos, entonces podemos decir que la academia fue el centro de su actividad vital, como intentaré mostrar. Así, tras iniciar sus estudios en Bilbao, su ciudad natal, en el Colegio Alemán y posteriormente en el Instituto de Enseñanzas Medias, continuó su formación en el ámbito universitario, accediendo a la licenciatura en Ciencias Químicas en la Universidad de Salamanca, consiguiendo el título en 1950. Posteriormente realizó un posgrado en Ingeniería Química y elaboró su tesis doctoral en la Universidad Técnica de Karlsruhe, en la República Federal Alemana. Académicamente, en ese sentido restringido que hemos comentado, inició su actividad, pues nada más obtener su licenciatura, en el centro donde la había cursado, como profesor colaborador de la Cátedra de Química Técnica. Pero ya en 1952, con 24 años, amplía horizontes, trasladándose a Colombia, siendo profesor tanto en la Universidad Nacional de Colombia como en la Universidad Javeriana hasta 1955. Ahora bien, ya en ese país y en 1954 inicia ese otro recorrido, muy largo recorrido, por la academia en sentido más amplio, como la gestión y la mejora de la educación en todos los niveles, que impregnará toda su vida. En primer lugar, como coordinador técnico de la División de Educación Industrial y Comercial del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Pero ya en 1955 lo vemos de nuevo en Madrid, en el Ministerio de Educación, como inspector general de Formación Profesional Industrial, pasando en 1956 a la Organización de Educación Iberoamericana, como jefe de la División de Enseñanzas Técnicas, compatibilizando este cargo en un asombroso despliegue de actividad con el de coordinador general del Ministerio de Educación Nacional de Colombia y director de la Oficina de Planeamiento Integral de Bogotá. Un traslado más, esta vez a Washington, D.C., a la Organización de Estados Americanos, como asesor principal de planeamiento educativo. Estancia que aprovechó para cursar en la prestigiosa Universidad de Georgetown un máster en Administración de Empresas. Este es, en mi opinión, un momento decisivo, pues a partir de entonces un doctor en Ingeniería Química fue considerado fundamentalmente un economista.
Luego traslado en 1958, esta vez a París, a la UNESCO, como especialista en planificación y administración de la educación, hasta 1962. Pero ya en este último año de su cargo, lo simultanea con el de secretario ejecutivo de la Comisión de Educación de la Alianza para el Progreso de la Organización de Estados Americanos, de nuevo en Washington, D.C. Ya destinado definitivamente a esta última ciudad, en el Banco Mundial fue su primer director del Departamento de Inversiones en Educación, hasta 1964. Como anécdota que creo que viene a cuento, mientras ocupaba ese cargo, bueno, entre otras muchas tareas, contribuyó muy activamente a la delineación de la Ley Sueca de Universidades de 1964, que se mantuvo sin modificación, algo extraño en nuestras latitudes, la friolera de 28 años, hasta 1992. Otro cambio, de nuevo a París, como director del Departamento de Planificación y Financiación de la Educación de la UNESCO, hasta 1968. En este último año regresa a España como secretario general técnico y después como subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia hasta 1973, periodo en el que, entre otras muchas actividades, se ocupó de la elaboración del proyecto de Ley General de Educación, la cual significó un giro copernicano de la educación en España. Pero además, en ese periodo se crearon la Universidad Nacional de Educación a Distancia y también las universidades autónomas de Madrid, Barcelona y Bilbao, siendo esta última en la que quien les habla cursó tanto la licenciatura como el doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales. Y siguió su actividad internacional, que no se puede calificar sino de frenética, con la gestión de la educación como meta relevante. Así, fue miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO hasta 1976, patrono del Consejo Internacional de Desarrollo de la Educación desde 1973, miembro del Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, etcétera, etcétera, etcétera. En 1976 tiene lugar otro momento relevante, reflejo de otra preocupación vinculada a la educación, como es la trayectoria del futuro de la humanidad. Así ingresa en el Club de Roma, del que fue vicepresidente desde 1988 a 1999, presidente desde 2000 a 2010 y presidente de honor a partir de esa fecha. Tampoco me es posible glosar la importante actividad desarrollada por nuestro fallecido académico en esos puestos. Básteme mencionar dos aspectos. Por una parte, la creación del capítulo español del Club de Roma, al que me honro en pertenecer, y del que fue hasta su fallecimiento presidente de honor, y por otra, la creación de la red de escuelas del Club de Roma, que han tenido su principal desarrollo en Alemania. Sus palabras en Frankfurt, con motivo de la creación de dicha red, siguen siendo especialmente relevantes. Y abro cita: solidaridad, tolerancia y cooperación son virtudes con las cuales podemos hacer frente a formas de codicia y discriminación. Para ello no hay más que una medicina razonable y se llama educación. Fin de cita. El reconocimiento por su labor académica es extenso. Baste decir que 8 universidades de diversas partes del mundo le concedieron el doctorado honoris causa. Fue además miembro de la Academia Mundial, así como de la Academia Europea de Artes y Ciencias. Pero, por supuesto, más relevante a nuestros efectos, fue académico de número de nuestra Real Corporación, a la que ingresó el 19 de abril de 2007.
con un discurso de ingreso que trató precisamente del asunto que protagonizó sus desvelos durante casi toda su vida, que es la economía y la financiación de la educación. Al respecto, no me resisto a mencionar aquí unas palabras de su discurso, que creo no debemos nunca olvidar y especialmente no deberían nunca olvidar los responsables educativos. Abro cita: reconocer que ni el conocimiento ni la especialización son por sí solos suficientes es hoy más que nunca esencial, porque se trata de lograr no solo una muy elevada instrucción, sino también una formación, una verdadera educación, que conlleva esa indispensable formación cultural, así como una formación en valores éticos y morales, que sean siempre el referente básico de toda actuación a lo largo de la vida. Fin de cita. Quisiera finalizar mi intervención refiriéndome, como no, al carácter de bilbaíno ilustre y universal de Ricardo Díez Hosleiner. Esta bilbainía no dependía tanto del lugar de nacimiento, que puede ser solo un mero accidente, sino de su perpetuo sentimiento de ser bilbaíno y vasco, manifestando por su ciudad natal un profundo cariño, el cual puedo atestiguar de forma personal. Como muestra, gracias a su interés, su inspiración y su impulso, se configuró en Bilbao el Grupo Vasco dentro del capítulo español del Club de Roma, que también pertenezco al Grupo Vasco. Además, su ciudad natal también es generosa y respondió a ese cariño con diversos reconocimientos. Así, nombrándole en 2010 cónsul de honor de Bilbao por parte de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de esta ciudad, concediéndole también en ese mismo año, por parte de la bilbaínísima Fundación Novia Salcedo, el premio Ad Honorem. Y en 2011, el Ayuntamiento de Bilbao le nombró ilustre bilbaíno. Excelentísimo señor doctor don Ricardo Díez Hosleiner, persona asombrosamente activa y enérgica, pero también modesta, amable y enormemente afectuosa, descansa en paz. Nada más, muchas gracias. Después de estas acertadas palabras pronunciadas por el excelentísimo doctor Arturo Rodríguez, rogamos al académico excelentísimo doctor Aldo Olcese presente los rasgos más destacados de la labor profesional y social del que fue nuestro ilustre compañero, excelentísimo doctor don Ricardo Díez Hosleiner. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos colegas, queridos amigos y familia de Ricardo Díaz Hosleiner, señoras y señores. Me ha correspondido el alto honor y la enorme satisfacción íntima y personal de glosar la figura del excelentísimo doctor don Ricardo Díaz Hosleiner en esta sesión necrológica de nuestra Real Corporación. En mi caso, dedicada a los aspectos sociales, institucionales y profesionales de la muy rica y cautivante personalidad de nuestro insigne y noble homenajeado, mi amigo y maestro, mi muy querido y añorado Ricardo. Es con enorme cariño y profunda alegría que asumo este encargo, que agradezco sentidamente a mis compañeros de la Junta Directiva y a nuestro querido presidente, el excelentísimo doctor don Jaime Gil Aluja. Porque hacerlo es para mí lo más gratificante que hubiera podido encargárseme en el seno de esta casa. El doctor Díez Hosleiner era mi amigo, y nada hay más sublime para un amigo que despedir al otro con los honores y el sentimiento de corazón que merecen un gran hombre y un excelente amigo del alma como él. Podría dedicar todo mi discurso a resaltar los innumerables cargos y distinciones que nuestro homenajeado acumuló a lo largo de su dilatada vida, pero prefiero concentrarme en destacar los rasgos de su personalidad y éxitos profesionales y sus logros y reconocimientos institucionales, y a través de ello poner en valor el inmenso legado que nos deja. A título de resumen, no obstante, déjenme decir que Ricardo Díaz Hosleiner desempeñó numerosos cargos y responsabilidades como alto directivo nacional e internacional en el campo de la educación, en el que llegó a la máxima posición técnica y ejecutiva del Gobierno de España
en el que fue subsecretario de Educación del 69 al 72. Y a nivel global fue director de inversiones en educación del Banco Mundial del 58 al 62. Estuvo en Washington y fue director de planificación y financiación de la UNESCO en París del 64 al 68. Todo ello tras largos y exitosos años como responsable ejecutivo de educación de Colombia y asesor de planeamiento educativo de la Organización de Estados Americanos, OEA. Esta primera aproximación al currículum profesional de Ricardo Diez Hochleitner nos da de manera contundente una identificación clara de su vocación internacional y su cosmopolitismo, que le permitirían a lo largo de su vida formar criterio y dar opiniones fundamentadas en una amplia experiencia multilateral que reforzó siempre la solidez de sus posiciones y la defensa de sus tesis. Ricardo fue sin duda uno de los españoles más internacionales de su época. En tiempos en los que España vivía aislada de la comunidad internacional, las actividades y la personalidad de nuestro colega destacaron por su contribución a mejorar la imagen de nuestro país. Una segunda mirada nos lleva a las experiencias de nuestro amigo Ricardo en el ámbito institucional y de las iniciativas fundamentadas en el mecenazgo y el altruismo. Impulsor, presidente y presidente de honor del Club de Roma, uno de los más influyentes centros de pensamiento del mundo, y presidente del panel cívico de los 100, o patrono de la Fundación Independiente, de la Fundación Education for Employment, de la Fundación Bertelsmann o de Fundes, son algunos ejemplos de su fecunda aportación a la sociedad desde su compromiso y su generosidad personal. Nuestro homenajeado tuvo siempre presente que una sociedad democrática madura debía fundamentarse en el fortalecimiento de las instituciones intermedias de la sociedad civil, como columna vertebral de cohesión social, convivencia y expresión de ciudadanos que ejercen sus responsabilidades y compromisos individuales al servicio del bien común. El tercer plano ha de ser necesariamente el campo empresarial, en el que nuestro homenajeado ocupó un lugar de honor como consejero del Grupo Prisa, editor del periódico El País y vicepresidente de la editorial Santillana durante casi 2 décadas, siendo pieza fundamental de la gobernanza del mayor grupo de comunicación de España y de su más importante casa editorial en libros educativos. Las inteligentes labores de mediación del doctor Diez Hochleitner en los medios de comunicación contribuyeron significativamente a una transición ordenada entre un régimen democrático incipiente y el advenimiento del primer gobierno socialista. Pero donde quiero detenerme con más profundidad es en lo que la personalidad de Ricardo ha marcado diferencias y deja un legado imponente para las próximas generaciones venideras, empezando por sus muy queridos nietos. Nuestro querido amigo fue sin duda uno de los grandes humanistas españoles contemporáneos, con una aportación inconmensurable en la conceptualización de un capitalismo social e inclusivo, hoy de tanta actualidad, fundamentado en el progreso de la educación, el desarrollo social, la innovación y la protección ambiental. Todo ello defendido y argumentado desde los años 50 y durante más de medio siglo, siendo pionero y fundador de toda una corriente de pensamiento que ya entonces trataba de vincular la economía de mercado con el progreso social, la innovación y la sostenibilidad. Elementos fáciles de interpretar en nuestros días, pero que hace medio siglo formaban parte de un acervo reformista muy original, sorprendente y enormemente disruptor, por no decir revolucionario. El mayor mérito del doctor Diez Hochleitner fue introducir estos conceptos en la educación para que pudieran ser metabolizados por los jóvenes de medio planeta y empezaran a formar parte de un proceso de cambio y mejora en el ejercicio del poder económico a nivel mundial y en el funcionamiento de una economía global. Y lo hizo con una humildad, una sencillez y una naturalidad impresionantes, y como quien no quiere la cosa, sin protagonismos ni afán de notoriedad alguno, y con una entrega y una eficacia inigualables. Un segundo elemento importante del legado de Ricardo Diez Hochleitner es su espíritu reformista y sus profundas convicciones democráticas. Le tocaron vivir tiempos difíciles para las libertades en España, pero supo jugar un papel esencial en la sombra durante nuestra transición política, impulsando el progreso social, la innovación y la sostenibilidad desde la modernización de los procesos educativos. Algo poco lucido en términos de opinión pública y publicada, pero enormemente eficaz para la consecución de los objetivos democráticos y la evolución positiva de la ciudadanía en términos de transformación tranquila y en paz. Lo hizo igualmente en el ámbito de la comunicación y la transparencia informativa,
cuestiones nada pacíficas en el tardo franquismo y en la apertura política, así como en el lanzamiento de la joven democracia española. En aquellos años del final del régimen de Franco y aún durante la transición política, la condición de reformista no era fácil de desempeñar, y tanto menos de hacerlo con impacto en la educación y la comunicación y con un fundamento humanista que anteponía a la persona y al planeta y su conservación por delante de los intereses económicos y políticos. Y hacerlo desde dentro del sistema también como procurador en Cortes fue aún más complejo y desafiante. Por último y más importante, nuestro homenajeado fue un visionario, un adelantado de los tiempos que le tocaron vivir, con un sentido claro de la anticipación y con gran capacidad para asumir riesgos y absorber sus impactos, y con espaldas anchas ancladas en sus profundos principios y valores de vida, y muy especialmente en su bonomía, que le hacían inmune a las presiones y a las críticas y le daban alas para diseñar, impulsar y gestionar reformas y procesos de modernización. Ricardo Díaz Hosleiner fue, en conclusión, un gran humanista, tanto por los valores que presidieron sus actuaciones como por su manera de ejecutarlas y los objetivos que persiguió. Fue un visionario avanzado porque identificó la educación como motor del progreso y la igualdad y la justicia social como claves esenciales del desarrollo y de la dignidad humana, y la innovación y la sostenibilidad como elementos críticos de la competitividad y el crecimiento, y para la eliminación de las desigualdades. Fue, por último, un reformista compropendido, y lo fue con la ayuda del soporte extraordinario de su coraje cívico, de su independencia y de su honorabilidad basada en la ética y en sus profundas convicciones humanas y religiosas. Y es aquí donde he de detenerme para magnificar el legado de nuestro colega Díaz Hosleiner, precisamente en el coraje cívico, valor cada vez más ausente de nuestra sociedad, cuyo ejercicio cobra especial significado en estos tiempos de tribulaciones políticas, económicas y sociales que atenazan el pensamiento y la voluntad de la gente y degradan nuestra consolidación institucional y la calidad democrática. Ricardo fue siempre un referente y un gran ejemplo de coraje cívico. Defendió con valentía y determinación sus convicciones sin miedo a represalias o al enfado de los poderosos, y lo hizo siempre desde el convencimiento firme de la necesidad de avanzar en la justicia social y en las libertades de enseñanza como motores de la dignidad de las personas. Las futuras generaciones necesitan recibir este legado de coraje cívico e independencia, ahora que vivimos en un mundo de conformismos y de comportamientos gregarios bastante afianzados por las imposturas de las redes sociales y las fake news. Es por ello que es responsabilidad de las Reales Academias resaltar y honrar estas conductas en actos de esta naturaleza, que han de quedar en el ideario colectivo y en las hemerotecas, no tanto para mayor gloria de los homenajeados, aunque también, sino y muy especialmente como legados de ejemplos y enseñanzas para la ciudadanía, con un especial foco en nuestros jóvenes. Ese coraje es el que se ha de ejercer a cambio principalmente de cumplir con unos valores y principios, sin recibir no solo nada a cambio, sino asumiendo incluso riesgos severos contra nuestros propios intereses. Y hacerlo por el bien común y por ayudar a nuestros semejantes. Ese es el mejor legado de Ricardo Díaz Hosleiner y su ejemplo a seguir. Como consecuencia de todo ello, nuestro homenajeado recibió todo tipo de reconocimientos nacionales y extranjeros mediante el otorgamiento de las más altas condecoraciones españolas, como las grandes cruces de Isabel la Católica y de Alfonso X el Sabio, de los países más importantes del mundo como Alemania y Francia, y de naciones latinoamericanas relevantes como Colombia y Venezuela, así como de la propia UNESCO. Mención especial merece su designación como Español Universal del año 2008 por parte de la Fundación Independiente, que le otorgó este reconocido galardón, que han recibido solo las grandes personalidades españolas internacionales de los últimos 30 años. Pero con todo ello, el mayor premio que Ricardo recibió a lo largo de su vida ha sido el amor incondicional de una gran mujer, Choncha, su compañera del alma. Vaya desde aquí un sentido abrazo para ella. El cariño apasionado de sus hijos y nietos, que conforman una numerosísima familia cristiana de seguidores entusiastas, y la admiración y el respeto de la mayor parte del pueblo español y de sus amigos, entre los que modesta pero sentidamente me encuentro. Querido Ricardo, amigo mío, llega el momento triste y a la vez alegre de esta nuestra despedida, y quiero hacerlo otorgándote, en representación de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, que me eligió para ello junto a mis dos queridos colegas, la excelentísima doctora Isabel Estapé y el excelentísimo doctor Arturo Rodríguez,
el mayor título de nobleza que podamos darte, ya que otros no están en nuestras manos y aquellas que pudieron quizás lo olvidaron. Noble de espíritu, eso fuiste tú. El más noble entre los nobles, y como tal te recordaremos siempre y procuraremos hacer bueno tu legado de bonomía y humanidad cada día de nuestras vidas. Tu despedida la identifico con esa frase célebre del gran humanista Lorenzo de Medici. Nuestra condición humana es tal que el ejemplo es una influencia más efectiva que la razón. Ten por seguro, querido Ricardo, que seguiremos tu ejemplo. Descansa en paz en el cielo y con todos los honores en la tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, excelentísima señora Isabel Estapé y excelentísimos señores académicos doctor Aldolf Cese y doctor Arturo Rodríguez, por el recuerdo tan sentido de quien nos acompañó durante tantos años en nuestras tareas en beneficio de la ciencia y de la sociedad. La Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras llora hoy la pérdida de uno de los académicos más queridos de nuestra institución. Su calidad humana, su talento y su capacidad de análisis iban acompañadas de su figura imponente a la vez que generosa. Quizás explique el equilibrio de estas sus características una vivencia que en un receso en un seminario internacional nos contó a raíz de una misión oficial a Tanzania como directivo de la UNESCO. En un poblado tanzano se vio rodeado de nativos. Sus cantos y sus gritos en Saharaui le causaron temor. Se lo confió al presidente tanzano Julius Nyerere, que le acompañaba, y éste, sin mediar palabra y megáfono en mano, se apresuró a traducir a los allí presentes aquellos miedos, quienes de inmediato rodearon al académico Ricardo Díaz-Hosleiner, colmándole de abrazos, palmadas en la espalda y bendiciones. Ricardo se sonrojó por haber sentido miedo. El académico ama y defiende la educación y la investigación, pero por encima de todo busca los resultados que gracias a una y otra se obtienen en forma de paz, de solidaridad y de progreso. Cuando se intentan cuantificar los beneficios de las inversiones públicas en educación y en inversión, se acostumbran a olvidar los efectos de segunda generación. Y es que investigando y enseñando se aprende, como yo aprendí de la lección que bajo forma de vivencia nos impartió el doctor Díaz-Hosleiner, la superación de los prejuicios. No nos cansamos de repetir que las posiciones extremas, los absolutos, no tienen sentido en el conocimiento científico, porque al tratarse de casos radicalmente extremos, solo acostumbran a existir en la mente, no en la realidad. Un caso paradigmático lo constituye la lógica booleana, en relación con las lógicas multivalentes que la generaliza. Sí, no, blanco, negro. No tienen sentido ni unas ni otras cuando somos incapaces de determinar en qué punto preciso se pasa del blanco al negro. Una micra a un lado es blanco y una micra al otro es negro, y sin embargo ningún humano es capaz de notar la diferencia. La transición española de la que el doctor Ricardo Díaz-Hosleiner fue uno de los artífices es una bella muestra del ejercicio de aquella flexibilidad mental que comporta que todo ser humano, que todo grupo social posea un grado o nivel distinto de humildad, rigor, laboriosidad, respeto, generosidad y también
de todos sus contrarios, en uno u otro grado o nivel diferente. El académico al que hoy dedicamos este sentido homenaje dio muestras en la transición, pero también en el día a día de sus actividades en la Real Academia, que en cualquier circunstancia, ante cualquier situación, por mala que sea, siempre será posible aprender, es decir, descubrir lo bueno, porque la vida es una estrategia de suma nula, como recogía el titular de una entrevista que Lluís Amiguet me hizo en La Vanguardia. Pero para que la sociedad progrese en el aprendizaje, decía el doctor Díaz Hosleiner, es necesario esfuerzo, rigor y voluntad de servicio, cualidades nada comunes en tiempos de populismo con sus reducciones de la complejidad a opciones binarias, de fake news y otras simplezas sin cuento. Gracias, académico y amigo Ricardo, por tus enseñanzas. Lo que distingue lo vulgar de lo sublime es la sutileza en el pensamiento y el tacto en la acción. La sabiduría en el manejo de la gama de grises, que por lo menos hasta ahora es lo que distingue al humano de la máquina. Esta lección de maestro ha estado presente en la vida y obra del excelentísimo académico Ricardo Díaz Hosleiner. De ahí, señalaba, la dificultad de cualquier juicio histórico, que radica en encontrar lo mejor de cada persona para saber percibir en ella su condición de humano. Gracias, excelentísimo doctor Ricardo Díaz Hosleiner, por todas tus enseñanzas del pasado. Sabemos que con tu recuerdo seguirás enseñándonos en el futuro. Ricardo Díaz Hosleiner, académico y amigo, hombre bondadoso y generoso, te pedimos nos ayudes a proseguir las tareas que con tanta ilusión juntos realizamos en esta Real Corporación. Esta solemne sesión ha terminado, se levanta la sesión.